Buenos días, hermanos. El título de este sermón se llama El mensaje de Marte que trastornó al mundo. Así es que vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por su palabra, por su mensaje. Gracias, Señor, porque usted está obrando en este mundo, en estos tiempos, Señor. Suplicamos que su Santo Espíritu sea con nosotros, que nos guíe, que nos ilumine y que sea Él el que hable a cada uno de los corazones, Señor. Bendíganos, Padre Santo, sea con nosotros. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para una generación que tiene entronizado el yo, para una generación que considera que debe aprovechar toda la vida en el deleite y en el placer antes de morir, para una generación que su autopercepción es suficiente para una inquisición moderna, para una generación donde las emociones lo son todo y superan a la verdad, para una generación donde el chantaje de la discriminación por no aceptar lo que ellos se consideran es la constante, para una generación verduga desde su posición de víctima, para una generación que ama el pecado y que aborrece a Dios. Escuchar palabras como Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él, son vistas como declaraciones autoritarias, discriminatorias e inaceptables. Este es el mundo y así es como vivimos. Pero esta generación solamente es un reflejo del corazón del hombre. Isaías capítulo 5, versículo 8 dice: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, y de los que tienen a las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, y que tienen a lo amargo por dulce y a lo dulce por amargo. Porque al final de cuentas el corazón del hombre, caído en pecado, gobernado por el mal, sometido a la miseria de la rebelión contra Dios, el mensaje del Evangelio es juzgado como un mensaje intransigente, cuadrado, desconsiderado y difícil de promover. Y muchas iglesias, lamentablemente, han abandonado la verdad por ganar popularidad con las personas. El libro de Hechos nos da ejemplo de cómo cumplir la misión que Cristo encomendó a la iglesia en un mundo caído, cómo debemos de predicar el Evangelio. En la narración vemos cómo Dios hace avanzar el Evangelio en todo el mundo conocido de aquella época, cumpliendo el mandato de lo que dice al principio de Hechos: Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio se va extendiendo y el Evangelio va ganando territorio y el Evangelio está siendo escuchado por personas que no habían escuchado nada de esto. Y este Evangelio genera una reacción y este Evangelio es aceptado o es rechazado, es amado o es odiado. Cuando nosotros vemos a la iglesia de Hechos, nosotros aprendemos qué debemos enseñar y cómo debemos enseñarlo. Cuando nosotros vemos a la iglesia de Hechos, debemos de ver el ejemplo de cómo ejercer ministerio el día de hoy para predicar el Evangelio. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana, hermanos. Esta mañana me gustaría hablarle de dos cosas del capítulo 17 de Hechos. Dos cosas sencillas. Como les dije, el mensaje se llama El mensaje de Marte que trastornó al mundo. Y me gustaría hablar dos cosas de este mensaje: la fuente del mensaje y qué es este mensaje. Y me gustaría que pudiéramos concentrarnos en esto. Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 4, dice así: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días reposó y discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales.
Cuando leemos en los viajes misioneros de Pablo, podemos ver inmediatamente su arduo trabajo. Vemos cómo está encarcelado, golpeado, perseguido, fue apedreado y se levantó y regresó al ministerio. Y en cuanto llega a una ciudad nueva, inicia el ministerio en las sinagogas. Pablo dice, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Pablo acaba de recorrer en 3 días 150 o 160 kilómetros. Ha sido encarcelado, ha sido maltratado y lo primero que hace es, quiero compartir el evangelio, quiero compartir el mensaje de Dios con mis compatriotas, con los judíos. Pablo se acerca a las sinagogas como parte de su ministerio porque les quiere compartir que la palabra que Dios les dio, que el testimonio de la ley y de los profetas, que el testimonio del pacto es que Jesucristo debía de padecer y que Jesucristo es el cumplimiento de aquella promesa establecida en el Antiguo Testamento. Pablo se sienta con los judíos, abre las escrituras y les enseña y les comparte lo que dice la palabra que ellos confiesan como providencia de Dios para luz en medio de las tinieblas. Pablo no viene con una nueva religión, Pablo no viene con una nueva filosofía. Pablo les muestra que lo que él les está compartiendo es la promesa cumplida del Antiguo Testamento. Su explicación es clara y es contundente de que Dios lo que ha prometido lo ha cumplido en Jesucristo. Pablo considera la palabra de Dios como la fuente de verdad. Y así como Jesucristo oró en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo se sentó con sus compatriotas, abrió la palabra de Dios, les enseñó quién era el Mesías y que el Mesías debía de sufrir para poder redimirlos. Probablemente Pablo agarró el Salmo 53, Isaías 53, o probablemente Pablo fue a las Escrituras y les dijo, aquí está, y tenía que padecer, y tenía que sufrir, pero no se iba a quedar ahí, sino que iba a resucitar e iba a salvarnos. La fuente de la verdad es la palabra de Dios, y lo que nosotros debemos hacer es exactamente lo mismo. Cada vez que nosotros querramos compartir la verdad o cada vez que nosotros querramos compartir el evangelio, debemos acudir a la palabra de Dios y debemos enseñar clara y contundentemente qué es lo que dice la Escritura. Porque no es mi verdad, no es tu verdad, es lo que Dios ha establecido como la verdad. Hermanos, lo que cambia el corazón es la palabra de Dios. No son los argumentos, no es la elocuencia, no es la manera en la que lo puedas compartir, sino es compartir la sola Escritura que le da luz a los que están perdidos, hermanos. Así es que cuando vamos a la fuente del mensaje, tenemos que regresar a la Escritura constantemente. Lo siento, no se trata de tus emociones, no se trata de tus pensamientos, no se trata de tus tradiciones, no se trata de lo que tú puedes considerar. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Debemos entonces leerla, debemos conocerla, debemos memorizarla, debemos profundizar en ella y debemos compartirla con denuedo y al mismo tiempo con claridad. Pablo llega, abre la Escritura y les dice, la promesa que se nos hizo en el pasado se ha cumplido en Jesucristo. Y la fuente de verdad son los salmos y los profetas. Es la ley, es todo el Antiguo Testamento. Lamentablemente, así como muchas mujeres y como muchos judíos o prosélitos se convirtieron, versículo 5 dice, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Y aquí viene parte del título. Esos que han trastornado al mundo
Han venido acá y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando a la multitud y a las autoridades de la ciudad oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Ser fiel a la Escritura y predicar la palabra de Dios siempre va a generar dos respuestas. Habrá personas que acepten el Evangelio y habrá personas que crean en el Evangelio y que confiesen a Jesús como el Señor porque el Espíritu Santo ha obrado en sus corazones. Y habrá personas que van a rechazar el mensaje y que van a estar en contra del mensaje y que van a utilizar todas las herramientas del mal para ir en contra de la iglesia. Y si tú predicas el Evangelio, debes estar firme en la verdad para poder recibir cualquiera de estas dos respuestas. Hermanos, no puedes esperar popularidad cuando le vas a decir a las personas que están en pecado. No puedes esperar que le vas a caer bien a todas las personas cuando les vas a decir que la manera en cómo viven es egoísta. No puedes esperar que las personas te van a amar o que todos te van a amar cuando te digan que no es suficiente sus buenas obras. Las personas se van a ofender. Las personas no van a querer escuchar. Y es parte de lo que debemos de aceptar como creyentes. Porque ser fieles a la palabra de Dios es reconocer que el mundo también nos va a odiar. Por eso el llamamiento de Jesús fue: toma tu cruz, niégate a ti mismo y entonces sígueme. Entiende que es un camino de sacrificio, entiende que es un compromiso de vida, entiende que esto te puede llevar la vida. En un mundo caído en pecado, donde la norma es el yo y donde el mal reina, el evangelio que cambia vidas y que transforma corazones puede ser visto como aquel mensaje que viene a desordenar el mundo, aquel mensaje que viene a revolver las cosas que ya están establecidas, aquel mensaje que me incomoda y que no me gusta que me digan, aquel mensaje que me expone en cuanto a todas mis carencias delante de Dios, cuando yo me creo tan buena persona. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero es que yo creo que soy bueno, pero no lo suficiente como para estar en paz con Dios si niegas a Jesucristo. La fuente de conocimiento es la palabra de Dios. Así es que Pablo tiene que salir de ahí, y versículo 10 en adelante dice: enseguida los hermanos se enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Y hasta aquí lo quiero dejar, porque parece que estos dos lugares se repite la misma escena, parece que está haciendo exactamente lo mismo, porque el método de Pablo era igual. Llego a una ciudad nueva, voy a la sinagoga y les digo a mi pueblo, lo que Dios prometió lo ha cumplido. El pacto ha sido verdadero y se ha cumplido en Jesucristo. Y en principio nosotros vemos a Pablo enseñando las Escrituras, exponiendo las Escrituras, hablando de las Escrituras. Pero hoy vemos en Berea lo que el énfasis que hace es que los creyentes, los judíos, la sinagoga, se sienta a ver las Escrituras y se sienta a examinar las Escrituras. Y esta es la doble responsabilidad de la iglesia para con la palabra de Dios. Por un lado, los pastores y los líderes de la iglesia deben de conocer la palabra de Dios, deben de saber la palabra de Dios y deben de enseñar la palabra de Dios claramente y de manera firme, cimentado en la misma Escritura. Pero por otro lado, la iglesia tiene que ser responsable, no solo de escuchar los sermones o de venir a dormirse a los sermones, sino de decir ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Dónde dice la Escritura?
Está muy bonito, Manuel, pero a mí enséñame dónde la palabra está enseñando lo que tú estás diciendo. Y eso implica que ustedes no solo sean oidores de la palabra, sino también sean examinadores de la palabra. Y siendo examinadores, también sean hacedores de la palabra de Dios. Es necesario que los creyentes estudien la palabra de Dios, no solamente de manera personal, en lo individual. Es necesario que los creyentes asistan a la iglesia, estudien en la iglesia y compartan con sus hermanos esto. Porque los cristianos de Berea no lo hacían en sus casas a solas, en internet, en el celular. No estaban viendo YouTube. Los creyentes de Berea tenían que juntarse y tenían que ir a las Escrituras porque no había copias todo el tiempo en todos lados. Así es que ellos se juntaban, se congregaban y compartían lo que estaban aprendiendo y examinaban esto. Y cuando vemos a Pablo enseñando, la palabra que utiliza de enseñarles, de discutir, es una cuestión de diálogo, de preguntas y respuestas. Pablo, ¿pero en dónde? Pablo, ¿pero cómo? Pablo, ¿pero dónde? Pablo, ¿pero en qué libro? Pablo, ¿pero de qué manera? Y Pablo les enseñaba y les compartía y les contestaba y preguntaban y respondían y estaban constantemente en este diálogo. La iglesia que verdaderamente esté comprometida con la misión de Cristo debería de ver la palabra de Dios como la fuente de verdad y debería de escudriñarla y debería de exponerla clara y contundentemente. Porque no es lo que diga el pastor, no es lo que yo vi en un sermón de YouTube, es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que tú deberías de memorizar es eso. Y escuchen esto, versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica, no de Berea, cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra había sido proclamada, y quiero que vean la concupiscencia y quiero que vean el nivel de pecado que estaban estos hombres. Cuando la palabra había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Y después de recibir órdenes de Silas y Timoteo, se unieron a él lo más pronto posible. Partieron. Una vez más, estos enemigos de la cruz no solamente están utilizando todo el mal para ir en contra de Pablo en su ciudad, sino que van a otra ciudad y alborotan al pueblo y hacen exactamente lo mismo para que ellos salgan huyendo y la palabra de Dios no sea predicada. Y esta es una cuestión súper importante, hermanos. Lo único que tenemos para compartirle a la gente es la palabra de Dios. Y no podemos achicarnos cuando las personas nos persigan. Y no podemos achicarnos y decir, pero es que me van a decir religioso, pero es que me van a decir que soy cuadrado, pero es que me van a decir que eso fue hace mucho tiempo, pero es que me van a decir que ya no aplica. No podemos ser temerosos porque lo que Dios ha provisto para que su pueblo hable es la palabra de Él. Hermanos, estudiar la Escritura no es una cuestión religiosa, es una cuestión imprescindible para aquel que ama a Cristo. Así es que vemos que debemos ser diligentes en escudriñar la Escritura, en aprender el mensaje. Debemos ser fieles a la verdad a pesar de las circunstancias. La iglesia y los líderes somos llamados a profundizar nuestro deseo, nuestra pasión por el Evangelio, no solo como un ejercicio intelectual que desarrolla sistemáticamente la teología correcta, sino como hijos amorosos que están totalmente comprometidos por hacer la voluntad de su Redentor y que reconocen que es la provisión de su Señor para enfrentar todo y cada una de las circunstancias en esta vida.
no solo se trata de apología y no solo se trata de defensa, sino se trata de las decisiones que tomas en tu diario vivir. De eso se trata la palabra de Dios. Bueno, ya vimos una parte de esto y la siguiente parte, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? Pablo ya explicó en parte que se trata de Jesucristo. Veamos a Pablo en Atenas, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. En la época de Pablo, Corinto había sido reemplazado por Atenas como el centro político y comercial de Grecia. Aunque Atenas había perdido su importancia cultural, seguía siendo el centro filosófico del mundo antiguo. Era la sede de las universidades y del conocimiento de aquel momento. Atenas también era el centro religioso de aquella época. Una de las cosas que se decía de este lugar era que era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. Así polulaban los dioses ahí y la idolatría. Y por eso Pablo estaba enardecido con esta situación. Y vemos una vez más a Pablo. No hay sinagoga. Sí hay sinagoga, pero no solo en la sinagoga. Pablo sabía que aquí el número de no creyentes era más pagano que judío. Así es que él va a la sinagoga y les comparte y les enseña y está dispuesto a debatir con ellos, pero también va a la plaza. También va con los no creyentes, también va con los griegos y discute con ellos. Versículo 18. También disputaban con él algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y ahorita vamos a ver tantito de esto. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, es decir, la colina de Marte. Por eso este mensaje de Marte trastornó al mundo. ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos no tienen interés por su Dios, solamente quieren saber de qué se trata esta nueva filosofía. Los epicúreos eran hombres que creían que todo sucede por azar, que todo acaba en la muerte y que después de la muerte no hay nada. Por eso la explicación de la resurrección o la nota de la resurrección, que los dioses vivían en otro mundo, que no se preocupaban por y que no se relacionaban con este mundo, que el fin principal del ser humano es el placer. Esto parece 2023, ¿no? Con esto querían decir que el placer era lo más importante y era el alejarse de todo aquello que conlleva el sufrimiento. Por otro lado, los estoicos, en el extremo opuesto, creían que todo es Dios, que Dios es un espíritu del fuego y que ha perdido su identidad en la materia, pero está en todas las cosas. Ellos eran panteístas, que la vida humana era solo una chispa de este espíritu que moraba en ellos y que cuando morían volvían a ese Dios. Quiero que vean cómo estos eran enseñanzas completamente opuestas. Creían que todo lo que sucede es por la voluntad de ese ser o que del universo los estaba controlando. Y que por lo tanto debían de aceptarlo sin reproches, debían de aceptar todo lo que les venía. Hoy en día se ha vuelto muy popular esta filosofía de los estoicos y los hombres les dicen que deben de ser estoicos y que deben de tener este tipo de actitud ante el mundo. Acéptalo y cállate. Cada cierto tiempo el mundo se desintegra y vuelve otra vez al inicio.
En aquellos tiempos los hombres ofrecían distintas maneras de experimentar la vida y de brindar opciones para darle sentido a la existencia. Hoy en día tenemos lo mismo. En esta época tenemos el liberalismo, la neortodoxia, el pragmatismo, la psicología, la emotividad, el existencialismo, la teología centrada en el sentimiento o en el hombre. La iglesia necesita desesperadamente tener una perspectiva no del hombre, sino de Dios. Cuando estudias teología sistemática, no inicias con el hombre, inicias con el conocimiento de Dios. Porque entender quién es Dios, también entiendes quién eres tú y qué es lo que debes de hacer. Todo se debe centrar en Dios. Y bajo esta perspectiva, Pablo ofrece 3 argumentos que tienen que ver con reconocer algo de Dios. La primera cosa es, reconoce la necesidad de Dios. Y Pablo dice en el versículo 22, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras paseaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios no conocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Estos hombres eran tan religiosos, pero tan religiosos que tenían un altar ahí, por si había un Dios que ellos no conocían, pues ahí tiene también ese su altar. No lo conozco, pero ahí está. Así de idólatras eran estos hombres. Y hermanos, esto solamente muestra que somos una imagen de Dios y que el pecado está en medio de Dios y nosotros. Y en ese sentido, hermanos, somos idólatras porque somos adoradores. Fuimos creados para adorar, pero el pecado impide tener una relación con Dios y entonces partimos a adorar lo que sea. Dios ya no está ahí, pero mi necesidad de adorar sigue. Dios ya no está ahí, está airado conmigo, pero mi necesidad de adorar algo ahí sigue. Por eso hay tanta idolatría. Por eso hay tantos santos. Por eso es que no se puede concebir la vida sin dinero. Por eso es que no se puede concebir la vida sin el amor. Por eso es que no se puede concebir la vida sin los hijos. Por eso es que no se puede concebir la vida sin algo a lo que debemos estar arrodillados. La idolatría no solamente es la adoración a imágenes. La idolatría es quitar a Dios del centro y poner ahí algo o alguien o lo que sea. Tu sentimiento, tu emoción, lo que sea. Y lo que nos enseña aquí Pablo es, debemos reconocer que necesitamos de Dios. Necesitamos ser reconciliados con Dios porque ustedes no lo conocen. Y esto puede sonar ofensivo y es una de las partes que el mensaje de la palabra de Dios ofende. Nos creemos buenas personas y creemos que somos lo suficientemente buenos para que Dios nos siga bendiciendo y para que Dios nos ame y para que Dios nos considere. Y decimos, pero malo no soy. Trato de ser buena persona. No he matado, no he robado, no hago nada así extraordinariamente malo. Soy buena persona. Pero ante la palabra de Dios estamos totalmente corrompidos. Estamos inclinados hacia el mal y aunque tenemos buenas obras y consideramos buenas obras según nuestros términos y según nuestros estándares ante la santidad y justicia de Dios, son aborrecibles. Somos adoradores, pero no estamos en relación con Dios. Y este es nuestro más grande problema. Y entonces Pablo les dice, ¿y quién es este Dios al que yo presento? Versículo 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vidas y aliento y todas las cosas. Espera, yo no vengo a hablarte de un Dios que puedes poner en un altar, yo no vengo a hablarte de un Dios que está en donde tú lo pongas o que tú lo creas con tus manos. El Dios al que te predico y el Dios con quien debes de ponerte a cuentas
Es el Señor Dios Todopoderoso que ha creado todas las cosas. No estamos hablando de Diosito. Estamos hablando del soberano. Estamos hablando del Rey de todas las cosas, que no es creado, sino que ha sido el creador. Que no se somete, sino que gobierna. Yo no te vengo a hablar de un Dios que puedes hacer con tus manos o que puedes guardar en tu cartera. El Dios de la palabra de Dios, el Dios de la Escritura, es el Dios creador de todas las cosas. Y poniéndonos en estos términos, deja de ver con tus emociones como algo determinante, deja de ver tus sentimientos como algo determinante, deja de ver tus tradiciones como si es algo que pudieras venir con Dios y decirle, pero es que a mí me enseñaron. Porque no es un Dios como el resto de los dioses. Versículo 26 al 30. ¿Qué es lo que manda este Dios? Ya vimos nuestra necesidad de Dios, ya vimos que este Dios es todopoderoso. ¿Y qué es lo que manda? Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y el límite de su habitación, para que le buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no esté lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar por la naturaleza divina, sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte o por el pensamiento humano. Por tanto, ya que le debes de buscar, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos, en todas partes, que se arrepientan. Porque le has ofendido. Dice, porque Él ha establecido el día el cual juzgará al mundo con justicia. Y escucha esto, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Necesitas de Dios. El Señor está más allá de lo que tú puedes imaginar. Él es el creador de todas las cosas y por lo tanto necesitas arrepentirte y reconciliarte con Él. Este es el mensaje. Dios es el mensaje que debemos de compartir. Dios obrando en este mundo, Dios estando en relación con nosotros, Dios llamándonos al arrepentimiento. Y así como Pablo lo dice en Corintios, os rogamos, como si Dios rogase por medio de nosotros, arrepiéntanse, reconcíliense con el Señor. Y Pablo dice, y no menciona su nombre, pero ya lo mencionó al inicio del capítulo, Jesucristo es ese hombre en el cual nosotros debemos arrepentirnos, debemos creer y debemos confesarle como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Porque no hay otro camino, no hay otro en el que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Y el mensaje es este. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros debemos de entender que es Dios mismo el mensaje que debemos compartir. Debemos compartir sus promesas, debemos de compartir su carácter y debemos de compartir la necesidad que tenemos de Él. Y para reconciliarnos con Él, Dios ha establecido a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más. Hermanos, este es el mensaje de Marte que debe trastornar al mundo. Y me gustaría terminar con esto. Si tú piensas que eres un buen cristiano porque eres popular ante el mundo, si tú piensas que eres un buen cristiano porque los no cristianos no ven diferencia en ti,
Si tú crees que eres un buen cristiano porque las personas se sorprenden cuando llegan a saber que tú vienes de vez en cuando a la iglesia, probablemente necesitas reconocer que no tienes un compromiso con la Escritura y que no tienes una relación con Dios. El mundo va a odiar el mensaje del Evangelio y el mundo debería de sentirse trastornado, debería de sentirse revuelto, debería de sentirse incómodo, no por lo que tú hagas, no porque tú les digas, no porque tú llegues y los juzgues y digas, híjole, qué pecador eres. No se trata de eso. Simplemente el hecho de tu testimonio de una vida transformada en Jesucristo, simplemente del hecho de reconocer que la gracia de Dios te está cambiando, debería de hacerlos sentir incómodos y debería de exponerlos a su propio pecado. Y si esto no está sucediendo, tal vez necesitas ir a la fuente de la verdad y memorizarla y profundizar y amarla y aplicarla a tu vida y luego compartirla. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por su palabra y gracias por Jesucristo, que es la provisión suya para nosotros. Gracias porque Él es nuestro Redentor y porque solo por medio de Él podemos tener perdón de nuestros pecados y salvación, Señor. Suplicamos, Padre, que usted sea con nosotros y que su Santo Espíritu obre en los corazones de los oyentes, Señor. Que los desafíe a crecer en conocimiento de la palabra de Dios y que profundicen, no solo en la lectura, sino en el estudio con sus hermanos, Señor. Bendíganos, Padre Santo, sea con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.